Vamos ahora a este tema del que le platicaba desde el arranque del programa. Vamos a platicar con Mario Patrón, el director del Centro del Centro Miguel Agustín Pro en Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto. Muy buenos días, Mario. Gusto en saludar. Oye, a ver, este caso es importante porque con frecuencia hemos visto en las noticias que se nos presenta que detuvieron a alguien y se presenta como una victoria de la autoridad. Y habrá veces que sí lo sea, por supuesto, pero hay veces que no, que son personas inocentes. Y la gran pregunta es, ¿cómo le regresas la vida a una persona que acusaste, que señalaste, que estuvo en la cárcel durante mucho tiempo? Y hay un caso emblemático que nos vas a contar, que seguramente han escuchado a nuestros amigos, de 3 mujeres. Cuéntanos. Sí, es una historia de esperanza, Mario. Son 3 mujeres indígenas del estado de Querétaro, Jacinta, Alberta y Teresa, que decidieron alzar la voz. Primero porque fueron víctimas de un montaje que las llevó a la cárcel. Las acusaron de secuestrar a 6 agentes federales de investigación, 3 mujeres secuestrando. Incluso a una de ellas la quisieron acusar de posesión de cocaína. ¿Las acusan? ¿Las detienen? Las detienen. Esto en agosto del 2006 las detienen. Están por más de 3 años en la cárcel sin las garantías de debido proceso. O sea, ellas siendo indígenas no tuvieron un intérprete durante el juicio y deciden alzar la voz y defenderse. El Centro Pro las empieza a defender en el 2009, o sea, ya después de varios años de detención. Y se obtiene su libertad, pero para ellas no fue suficiente su libertad y decidieron pelear la reparación del daño frente al gobierno federal. Claro, porque la afectación, primero ya te quitaron 3 años de vida, pero además queda tu nombre como que fuiste parte de un secuestro. No, las afectaciones son tremendas. Al día de hoy ellas siguen soñando los ruidos de la cárcel. La hija de doña Teresa González nació en el reclusorio. En el caso de doña Jacinta, su hijo falleció meses después de que ella fue liberada. O sea, ¿quién le puede recuperar esos 3 años que no tuvo convivencia con su hijo que ya nos abandonó? Entonces son consecuencias irreparables. Pero ellas lo que logran acudiendo a un juicio de responsabilidad patrimonial del Estado es que por primera vez en nuestro país una instancia judicial nacional ordene a las autoridades responsables que reconozcan su inocencia y pidan disculpas. Públicamente. Públicamente. Y esto va a pasar el día de mañana. Esto pasa el día de mañana a las 12:30 en el Museo de Antropología e Historia. Es en ese lugar porque hay que reivindicar su identidad. Estamos hablando de 3 mujeres que son un sinónimo de la vulnerabilidad que viven sectores de población en nuestro país. O sea, no hablaban español en el momento de los hechos, mujeres pobres y mujeres al fin. O sea, es una triple discriminación que conjuga la vulnerabilidad y la indefensión en este caso. ¿Por qué las detienen los policías? Mira, en marzo del 2006 hay un supuesto operativo, todo ilegal, contra la piratería. Llegan este grupo de agentes de investigación con una dinámica de abuso de poder tremenda, destrozando objetos. Hay un mercado indígena, no creas que son locatarios, no, se ponen en la vía pública a vender sus productos y extorsionan a las personas. No solo destrozan productos, sino también extorsionan a las personas. La población indígena que estaba vendiendo se organiza y obliga a que estos agentes de investigación devolvieran el dinero que se habían robado. Solo te digo que tuvieron que devolver más de 50,000 pesos. De esa magnitud había sido la extorsión. Y entonces, en represalia por eso. En represalia, como un mecanismo de venganza, la institución que debería garantizar e investigar los delitos se presta a construir un montaje. Una acusación falsa que en agosto le lleva a su detención. Una acusación, yo diría, irrisoria. 3 indígenas secuestrando a 6 policías judiciales me parece irrisorio. Y de ahí empieza pues, una cadena de violencia hacia ellas y hacia su familia, que es lo que viven los mexicanos en contexto de encarcelación. Y hay que decirlo además, Mario, no solamente es la violencia en ese momento de los agentes, sino toda la cadena que siguió, porque me decías ahora, hay un juez que incluso las llega a sentenciar. Exacto. O sea, es una muestra condensada de las insuficiencias y el dolo que pueden generar nuestras instituciones de justicia. Primero, una procuraduría que con un ministerio público y un conjunto de policías arman un montaje. Segundo, la ausencia de controles judiciales adecuados, porque ese caso llega al juez 4º distrito del estado de Querétaro. Ese juez
no asegura que ellas tengan intérprete, que tengan defensa adecuada, y al cabo de un tiempo las condena a 21 años. Este caso tuvo que llegar hasta la Suprema Corte en el caso de doña Alberta y doña Teresa para que ordenara a la propia Corte que las liberaran. Y en el caso de doña Jacinta era tan evidente que la propia Procuraduría General de la República retira la acusación. Después de 3 años, Mario, o sea, Claro, no cualquier tiempo. Ahora, estamos hablando, ¿esto ocurre 2009-2010? La liberación de ella, sí, así es. Y del 2010 al 2017 que estamos, se desarrolla este otro Eso proceso. es muy importante porque desde septiembre del 2010, las 3 indígenas piden la reparación. Es la primera oportunidad, Mario, que tuvo la PGR para decir, pues sí, ya las liberamos, aceptemos, disculpémonos, reconozcamos, pero además generemos los cambios internos para que esto no vuelva a suceder. Claro. Eso no pasa, las siguen revictimizando y desde el 2010 tenemos que llegar al 2017 para que finalmente se haga el acto de disculpa y de reconocimiento de inocencia. La PGR en todos estos 7 años tuvo múltiples oportunidades para decir hasta aquí, ¿Por qué reivindiquemos. sí va a ocurrir mañana? ¿Qué pasa que ahora ocurre? Hay una sentencia judicial que ya es inatacable, o sea, tienen que cumplir judicialmente y también hay que aceptarlo públicamente, o sea, desde la administración de la exprocuradora Arely Gómez y ahora con el actual procurador Raúl Cervantes, ha habido otra lógica institucional y ha habido una disposición política para decir, a ver, este caso no es un caso que tengamos que pelear, nuestras batallas tendrían que estar en otros ámbitos y no frente a 3 indígenas que injustamente las encarcelamos y que les partimos la vida, les cambiamos la vida. ¿Qué va a pasar mañana entonces? Mañana directamente el procurador Raúl Cervantes les pedirá disculpas, pero además reconocerá su inocencia. Desde luego, Mario, que es un avance, es un mensaje de esperanza. No se les podrá reparar con una simple disculpa muchas cosas que han vivido, pero desde luego que es un mensaje muy poderoso, primero al interior de la PGR, o sea, el incentivo de la impunidad y de la corrupción en las instituciones. Pero en ese sentido, ¿hay sanción para los policías que hicieron esto? No hay sanción para los policías, ese es un pendiente del caso. Las 3 indígenas, Mario, hoy siguen teniendo miedo de ir a la PGR. O sea, en las reuniones previas con el procurador iban con miedo, fueron ganando y construyendo confianza. Esto te lo digo porque ellas no quisieron denunciar, porque desde luego que en su lógica, y será la lógica de cualquier ciudadano y ciudadana, es volverse a exponer a que haya represalias y venganza. Eso es una tarea de la institución. Tendríamos que decirle a la institución dónde están las sanciones. Por eso te digo que es muy poderoso este mensaje, porque el incentivo de la impunidad y la corrupción es que no pasa nada para los funcionarios. Entonces, por lo menos el simple hecho de que hoy el procurador diga nos equivocamos y reconocemos y pedimos perdón, es un mensaje muy poderoso hacia adentro de la institución. Y segundo, es un mensaje también muy poderoso para las víctimas en nuestro país, Mario. O sea, tenemos una masividad de víctimas, más de 28,000 personas desaparecidas, muchas ejecuciones extrajudiciales, tortura, etcétera, etcétera. Y el mensaje para las víctimas es que se puede. Sí tenemos que decir que es una carrera de resistencia. Estamos en una historia de más de 10 años, Mario. Pero 3 mujeres que decidieron defender su voz y defender su dignidad, hoy están pudiendo que la institución que las agredió y las atacó les reconozca su inocencia y les pide disculpas. Pues es un caso no es muy suficiente, pero sin duda alguna es un gran avance. Por supuesto. Muchas gracias, Mario. Al contrario. Gracias.